noches, bendiciones y bienvenidos a todos una vez más a esta transmisión de la Iglesia Bautista Central, donde continuaremos estudiando la palabra del Señor y disponiendo nuestro corazón a ver lo que el Señor ha preparado para todos nosotros. Es muy bueno que una vez más estemos juntos a pesar de la distancia y que podamos disfrutar de enfrentar nuestro corazón a la palabra del Señor, recibir ánimo, recibir consuelo y ver todo lo que el Señor tiene en su palabra para nosotros. En el día de hoy vamos a ver el último de los 3 discursos del Señor en su reunión privada y que finaliza, digamos, su ministerio público en esta tierra. Y fue la reunión que realizó en el aposento alto con sus discípulos, que comienza en el capítulo 13 del libro de Juan y termina con la oración del Señor en el capítulo 17. Hemos estado viendo el capítulo 14, el capítulo 15 y hoy vamos a ver cómo el Señor les da una enseñanza final, cómo el Señor entonces los lleva a entender de una manera más directa cuál va a ser su participación y su reacción ante su vida en este mundo. Antes de comenzar, quisiera que, como cada noche hacemos, nos uniéramos en un tiempo de oración. Y ahí donde estás, quiero que comiences a darle gracias al Señor. Agradece al Señor que estamos aquí. Agradece que estás bien. Nunca las cosas son tan difíciles como pudiéramos experimentarla. La palabra del Señor nos enseña que nuestras tribulaciones son leves y momentáneas. Es decir, que nunca estamos pero tan mal que no podemos agradecer al Señor. Así que comienza dándole gracias al Señor. Estamos bien y Él nos ha cuidado. Dale gracias al Señor por su provisión. Dale gracias al Señor por todas las personas que están a tu lado. Y también vamos a orar pidiéndole al Señor por nuestro país. Vamos a pedirle al Señor por tantas personas que nos rodean y que están experimentando sufrimiento en este momento. Vamos a pedirle al Señor que sea con ellos, que los consuele. Vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón sincero, un corazón genuino, sensible, para identificarnos con aquellos que experimentan situaciones difíciles y un corazón que esté dispuesto a servirles, a mostrar el amor del Señor sirviendo a otros que están pasando por situaciones duras. Así que inclina tu rostro ahí donde estás, tómate un momentito para agradecer y presentar estas cosas delante del Señor y luego entonces vamos a irnos una vez más a su palabra y vamos a comenzar a disfrutar lo que Él tiene para nosotros. Padre, te agradecemos tu presencia en medio nuestro. Cada uno desde sus casas, a través de su dispositivo, puede estar conectado y puede disfrutar de compartir lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer en este momento por medio de tu palabra en cada uno de nosotros. Queremos darte gracias porque estamos bien. A pesar de la situación que estamos enfrentando, tú nos has cuidado, Señor. Tú nos has mantenido y confiamos y creemos lo que dice tu palabra. Nuestras tribulaciones son leves y son momentáneas, es decir, que no son tan duras como pudieran ser y en algún momento van a pasar. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu provisión diaria para nosotros. Gracias por sustentar y llenarnos de ánimo cada día. Queremos también, Señor, traer delante de ti nuestro país. Mira todas las situaciones que estamos enfrentando. Mira, Señor, cómo todavía no tenemos un control sobre esta situación. Y aunque nosotros no lo tenemos, venimos delante de ti porque entendemos que tú lo tienes. Y estamos convencidos de eso. Pero no solamente nuestro país, sino el mundo, Señor, que ha sido afectado con esta terrible pandemia. Padre, queremos poner en tus manos tantas personas que nos rodean y están atravesando dolor y sufrimiento en este tiempo. Queremos poner en tus manos, Señor, todos aquellos que están desesperanzados, desconsolados,
Te rogamos que abras puertas de forma tal que podamos llegar a ellos y mostrarle que hay una esperanza mayor y esa esperanza la tenemos en ti. Te rogamos que nos des un corazón sensible, que se identifique con la necesidad de aquellos que sufren y que esté dispuesto a servirles. Abre puertas para nosotros servirte, Señor, servirle a ellos y predicar tu santo evangelio. Te rogamos que nos hables esta noche con tu palabra, que nos permitas ver nuestra vida en torno a ella, que nos permitas aprenderla y aplicarla. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. Como les había dicho, vamos a estar viendo en el día de hoy el capítulo 16 del libro de Juan. Ese capítulo 16 es el último de los 3 discursos que hemos comenzado a ver. Vimos el capítulo 14, cuando hablábamos de que el Señor nos da consuelo cuando se nos derrumba el mundo, cuando creemos que todo ha estado marchando mal. Vimos el capítulo 15 de lo que significa y de las bendiciones que trae a nuestra vida permanecer en el Señor. Y vamos a ver hoy el capítulo 16, que es una enseñanza directa donde el Señor le muestra a los discípulos que si algo vamos a enfrentar y si algo tenemos que prepararnos en este mundo es para las aflicciones, son para las pruebas, para el sufrimiento que viene a nuestra vida. Estos 3 capítulos, estos 3 discursos se mezclan unos con otros, se combinan de una forma maravillosa y nos hablan en 3 sentidos o 3 aspectos importantísimos de nuestra vida cristiana. Este capítulo 16 que los concluye representa palabras que buscan fortalecer y hacer conciencia a los discípulos sobre lo que hay que enfrentar ante una inminente partida del Señor Jesucristo. Pero cuando los vemos en conjunto, cuando vemos el conjunto completo de los 3 discursos, nos damos cuenta que estos nos hablan de lo que es la vida cristiana, de lo que son las persecuciones o aflicciones que tenemos que enfrentar en esa vida y de las herramientas que el Señor nos ha dado para poder resistir y para poder seguir adelante en el camino que Él nos ha preparado. Cuando hablamos de vida cristiana, la palabra clave o la frase clave que define la vida del cristiano en estos discursos es permanecer en Cristo, lo que estuvimos viendo en el capítulo 15. Es una vida diferente porque desde que inicia el capítulo 14 comienza mostrándonos que es una vida llena de paz. El Señor nos habla y nos fortalece para que esa paz no se rompa cuando nos dice y nos hace un llamado a que no se turbe nuestro corazón. Es una vida respaldada por el Espíritu Santo que tiene una esperanza diferente porque tiene una esperanza en Cristo. No está esperanzada en lo que está pasando en el mundo, no está esperanzada en cómo los hombres podemos resolver, está esperanzada en Cristo. Es una vida que ama y que practica la obediencia al Padre. Y la meta de la vida cristiana, como ya hemos hablado, es permanecer en Cristo. Permanecer en el Señor. Es el Señor que le da sentido a la vida. Es el Señor que produce un fruto correcto en nosotros. Es por eso que es una vida distinta a la del mundo. Es una vida que procura el amor y que sobre todas las cosas conoce a Dios. Eso es bueno. Es bueno tener una conciencia clara de eso y un criterio de cómo conocemos a Dios para podernos enfrentar a lo que veremos en el capítulo 16. Vida cristiana, pero cuando nos habla de persecución, este capítulo o estos discursos se encierran en una frase del Señor y es que el mundo nos aborrece. Cuando nos vamos al final del capítulo 15, en el versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, nos está hablando de la reacción del mundo hacia nosotros. ¿Y por qué el mundo nos va a aborrecer?
Yéndonos a la primera característica de la vida cristiana, el mundo nos va a aborrecer porque nosotros permanecemos en Cristo. Ellos no permanecen, no le conocen, no lo entienden. Nos aborrece porque nuestra vida es distinta, algo que ellos tampoco pueden entender. Y ese aborrecimiento del mundo se traduce en una palabra: persecución. Y si algo no podemos obviar es que la vida del creyente está llamada a atravesar por tiempos de persecución, por tiempos de aflicción. El Señor lo dijo desde el Sermón del Monte. Recuerden que en Mateo capítulo 5, al final de las bienaventuranzas, el Señor nos abre los ojos diciendo que vamos a padecer aflicción, que el mundo nos va a perseguir. Lo que debemos procurar es que se cumpla lo que el Señor dice, que esas persecuciones y esas aflicciones que vienen del mundo en contra nuestra vengan mintiendo, vengan en base a la injusticia, vengan no por nada incorrecto que nosotros hagamos o practiquemos. Y a lo largo de esto, en el capítulo 16, podemos ver las tres formas más comunes, más contundentes en las que el mundo nos persigue. En primer lugar, el mundo nos persigue religiosamente. En el versículo 2 del capítulo 16 dice: os expulsarán de las sinagogas. Está hablando en el contexto religioso. Los creyentes iban a ser expulsados porque se entendía que ellos no tenían lo correcto, que ellos estaban distorsionando la verdad. Pero era una persecución injusta. Y eso se cumple el día de hoy. Nos persigue el mundo de manera religiosa, pero nos persigue también de forma física. Mira cómo sigue diciendo la segunda parte del verso 2. Estoy en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Dice: y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Vemos en esta primera parte del versículo 2 que el mundo nos persigue religiosamente, el mundo nos persigue físicamente porque nos quiere matar. Y vemos cómo muchos creyentes en distintos países tienen que enfrentarse a defender su fe aún con la muerte. Un promedio de 100,000 creyentes mueren cada año por su fe cristiana. Nosotros tenemos que darle gracias que en nuestro país, aquí en República Dominicana, somos perseguidos muchas veces religiosamente los creyentes, pero no llegamos a ser perseguidos físicamente. En el versículo 20 de este capítulo 16 nos da otra manera en cómo el mundo nos persigue. Y es que el mundo nos persigue emocionalmente. Dice allí que nosotros vamos a atravesar situaciones difíciles, pero el mundo se reirá de nosotros. El mundo nos está persiguiendo. No podemos negar eso. No podemos negar que estaremos siempre bajo ataque. Pero a pesar de que estamos bajo ataque, el Señor nos ha dado las herramientas necesarias para nosotros poder resistir. Y mientras la persecución va empujando nuestra vida, estas herramientas se unen a lo que es la vida cristiana para ayudarnos a hacer frente a esa persecución, para llevarnos a resistir, para llevarnos a seguir hacia adelante. ¿Y cuáles son esas herramientas? En primer lugar, el Señor nos ha dejado su palabra. Y dice aquí, vamos a desarrollar eso un poquito. Pero varias veces desde el capítulo 14 el Señor está diciendo: esto les he hablado. Nos está haciendo una señalización de que su palabra nos la ha dejado para que nos sirva como una fuente de fortaleza para nuestra vida. Nos ha dejado también como una herramienta su presencia. Él nos ha dicho: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero desde el capítulo 14 también comienza a hablarnos de que hay una promesa mayor, y esa promesa mayor es el Espíritu Santo que vendrá a habitar en nuestros corazones. Nos dice: no los dejaré solo, les enviaré otro consolador, no los dejaré huérfanos. Y en el capítulo 16 nos habla, ya vimos, cuando hablamos del Espíritu Santo en el capítulo 14, vimos las funciones de este consolador que aparece en el versículo 16. También
Y aquí podemos hacer referencia a cómo el Señor tiene su presencia constante para nosotros, tiene su espíritu para nuestra vida. Tiene al Consolador que está con nosotros, dándonos fortaleza, dándonos ánimo. Dice este capítulo 16 a la altura del versículo 13, que cuando venga el Espíritu de verdad, que ya cada uno de los que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo tenemos en nuestros corazones, dice que este Espíritu nos guiará a toda verdad. El Espíritu nos va a guiar a la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que Él oyere del Padre, dice, y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Para nosotros soportar todo lo que tenemos por delante, el Señor nos ha dejado su Espíritu, pero nos ha dejado una nueva esperanza también. Una esperanza de que yo me voy, pero vuelvo. En el capítulo 14 vimos cómo el Señor volvía en su resurrección y volvía o volverá también en su segunda venida cuando venga triunfante a buscar a su pueblo. Pero hay algo más, y lo más contundente que podemos ver es que el Señor nos ha dejado su poder. En muchas ocasiones la palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nos deja ver y nos habla de cómo Cristo ha vencido sobre la maldad, cómo Cristo ha vencido sobre Satanás y su sistema maligno, que actúa, según dice el mismo evangelista Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 18, que actúa influenciando a todo el mundo. Viendo eso, yo quisiera llevarlos al final de este capítulo 16. El último verso de este discurso, que es el versículo 33 de este capítulo 16, resume o encierra todo lo que el Señor nos ha hablado. Como encierra el que no estemos turbados y que disfrutemos de la paz que Él nos ha dado. Encierra el que nosotros permanezcamos en Él, y encierra que en medio de las persecuciones tenemos el poder y la victoria asegurada porque Cristo ya venció. Y quiero que busques el verso 33 de este capítulo 16 en tu Biblia o en el dispositivo que la tengas y puedas leerlo conmigo, y que partamos de ahí a ver herramientas y claves para enfrentarnos a la aflicción. Tres cosas vamos a ver en el día de hoy en este texto, y vamos a pasar por todo el capítulo 16 para poder desarrollar tres herramientas que son claves para nosotros enfrentarnos a las aflicciones que tenemos en este mundo. Dice Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué cosa más maravillosa, mis hermanos. Decía Lutero, Martín Lutero, escribiéndole una carta a su discípulo y compañero de ministerio, Philip Melanchthon, refiriéndose a este verso de Mateo 16:33, decía que un dicho como este merece ser llevado de Roma a Jerusalén andando de rodillas. ¡Wow! ¿Qué expresión usa Lutero aquí? Merece ser llevado de Roma a Jerusalén andando de rodillas. Como dice una hermana que nos envía su comentario, cuánta seguridad nos da ese texto. Y aprovecho para animarlos en este tiempo. Usted puede enviar sus comentarios, puede enviar alguna pregunta si así desea, y podemos comentarla desde aquí, podemos ser edificados todos los que estamos participando en este tiempo. Yo no sé si usted ha participado en algún momento de una procesión, pero una de las cosas tradicionales de nuestro país son las procesiones. Estamos acostumbrados a escuchar historias de gente que se va a un punto muy distante haciendo un sacrificio, caminando. Conozco a una persona que la llevaban a
la basílica en Higüey cuando era una niña, y para los que nos ven en la red y no saben a qué me estoy refiriendo, la basílica es una catedral dedicada a la Virgen de la Altagracia, que tradicionalmente la Iglesia Católica la considera como la patrona del pueblo dominicano. Pero nosotros estamos claros y seguros que nuestro patrón es Dios por encima de cualquier situación. Pero a esa catedral la gente va a hacer sacrificios para agradar y para entender que está conectado con la Virgen, solicitar algún favor. Esta persona la llevaba siendo una niña, caminando desde su pueblo, que debe estar a una distancia de unos 70, 80 kilómetros de ahí, caminando con una moneda atada en todas las coyunturas, en los codos, en las manos, en las piernas, porque su mamá decía que ella se caía mucho y ella iba a pedirle a la Virgen protección y que le diera fuerza para que ella pudiera caminar sin caerse. Yo creo que a ella lo que le faltaba era que le dieran un buen escarmiento y que la tranquilizaran un poco, pero el método utilizado era más religioso que conductual. Lutero está diciendo aquí que este verso, si por algo vamos a hacer un sacrificio, es por aplicar a nuestra vida la palabra que dice este texto. Confiemos en el Señor. El Señor nos ha hablado para que tengamos paz. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros somos afligidos por distintas cargas que vienen por el pecado propio del hombre en sentido general y de manera particular por nuestro propio pecado. La palabra aflicción que aparece en ese pasaje apunta o significa que vamos a estar recibiendo presión de este mundo. Imagínate como cuando tú vas al médico y te están haciendo un chequeo y el médico te empuja, el médico te aprieta, el médico hace presión para ver hasta dónde te duele. A eso es que se está refiriendo este pasaje. Significa acosar. El mundo nos va a acosar, nos va a oprimir. Pero también puede referirse a situaciones propias de la vida. Aflicciones que pueden ser internas y externas. Aflicciones internas como la angustia, la ansiedad. Y aflicciones externas que hacen o que vienen como resultado o que traen un sufrimiento por nuestra esclavitud ante el pecado. Presión de enemigos, dificultades como la enfermedad, tener un tiempo en nuestra vida donde estamos errantes, no encontramos la situación, tenemos un bombardeo de todo tipo y tenemos que confiar en el Señor porque el Señor nos ha dado una vida de paz. Es como me comentan, como dice Isaías capítulo 26 versículo 3, tú guardarás en toda paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. El sufrimiento y las aflicciones son algo inseparables en la vida del creyente. Eso lo vemos a lo largo de las Escrituras. Cuando vamos a ver y vemos cómo nos habla de persecuciones, dice que sufrimos persecución y recibimos la palabra en medio de persecución. Los siervos de Dios sufrieron encarcelamiento, sufrieron escarnio, enfermedades, ansiedad y temor también. Eso es algo que no se puede desprender de nosotros. De estas cosas viene el Señor hablando a lo largo de todo su discurso. En el capítulo 14, Él no nos ha prometido una vida de placeres. Ese no es el ejemplo que Él nos ha dejado. Él nos ha prometido una vida donde vamos a atravesar aflicciones, pero donde podemos estar seguros que el Señor es el vencedor. Y porque Él venció, nosotros también venceremos. Es por eso que en el capítulo 15, vuelvo y cito el versículo 18, Él comienza diciendo, si el mundo os aborrece, dice, entiendan o sabed que me ha aborrecido a mí primero. Recuerden que comenzando este evangelio, Juan dice, a los suyos vino, los suyos no lo entendieron, lo aborrecieron, no lo recibieron. Dice, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero los aborrece porque no son del mundo, yo los elegí.
del mundo. Dice, si a mí me persiguieron, también a ustedes los va a perseguir. Dos palabras importantes, yo quiero que ustedes tomen en este momento. ¿Cuáles son esas palabras? Aborrecer y perseguir. Ambas acciones que traen angustia, dolor y aflicción a nuestra vida. Estamos llamados a eso. Y cuando nos enfrentamos a este mundo, la primera herramienta o la primera clave que el Señor nos ha dejado es confiar en su palabra. Si queremos salir victoriosos, si queremos tener una vida de victoria sobre las aflicciones, tenemos que comenzar confiando en su palabra. Esto es lo primero que el Señor nos dice. Si quieres luchar, comienza confiando. En distintas ocasiones, entre el capítulo 13 y el capítulo 16, el Señor hace referencia a esto. Mira cómo Él dice, volviendo un poquito atrás al capítulo 14, versículo 25, os he dicho estas cosas. En el versículo 29 dice, ahora os lo he dicho. En el capítulo 15, versículo 20, Él le dice, acuérdense de las palabras que yo les he dicho. Y comienza este capítulo 16 diciendo, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Lo que quiere decir que el Señor nos ha enseñado su palabra y nos la ha dejado para que no nos escandalicemos. Eso significa la palabra tropiezo. Para que no caigamos, para que no bajemos la guardia. Las palabras del Señor traen claridad, guiando nuestra vida a que no abandonemos en medio de las aflicciones. Sus palabras son las que nos llenan de seguridad, que nos preparan y nos fortalecen para que podamos enfrentarnos a cualquier situación que nos toque vivir. Vuelvo y les cito. Capítulo 15, versículo 20, Jesús nos dice, acordaos de las palabras que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, hablando de sí mismo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Versículo 4 del capítulo 16, he dicho estas cosas. Mas os he dicho esta cosa, para cuando llegue la hora, os acordéis de que yo los había dicho. Y aquí hay una aplicación importante para nuestra vida, mis hermanos. El Señor le está diciendo a sus discípulos, les he dicho estas cosas para que se acuerden cuando llegue el momento de que yo se los había dicho. En pocas palabras, para que se acuerden o para que estén preparados cuando llegue el momento. ¿Quieres estar preparado para enfrentarte a las aflicciones de este mundo? Comienza estudiando diariamente la palabra del Señor. Comienza estudiando. Tu confianza en Dios se va a fortalecer por tu palabra. Tu confianza va a crecer y tus temores van a disminuir cuando comencemos estudiando la palabra del Señor. John MacArthur, hablando de esto, dice que con estas palabras, en lugar de hacer tambalear la fe de los discípulos, el Señor logró profundizar y fortalecer su resolución de seguirle. Yo me imagino en una situación como esta, mis hermanos, donde el Señor me está diciendo, va a haber aflicción, va a enfrentarte a gente que va a tratar de matarte, gente que te va a sacar de los lugares, te vas a ver debilitado por las aflicciones, pero el Señor dice, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Qué determinación puede darnos eso? ¿Y ustedes saben qué? Eso nosotros lo encontramos aquí en la palabra del Señor. ¿Quieres tener esa determinación? Entonces tenemos que comenzar por la palabra del Señor. La palabra del Señor nos fortaleció con su promesa del Espíritu Santo. 5 veces el Señor promete el Espíritu Santo aquí. Y esto nos fortalece porque nos hace ver que las palabras del Señor son fieles y verdaderas. Son fieles
y verdaderas. Es vital para que podamos resistir las aflicciones. ¿Por qué? Porque estas palabras nos llenan de paz. Vuelve al versículo 33. ¿Qué es lo que dice el Señor en el versículo 33? Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Mientras las aflicciones nos debilitan y nos hacen vulnerables, la palabra de Dios nos llena de paz. Conocer la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón nos va a llevar a descansar en el Señor, aunque estemos pasando por aflicciones. Me imagino que pueden identificarse con eso. Me imagino que me estás escuchando y puedes identificar cómo la palabra de Dios te ha fortalecido en muchas situaciones difíciles. El mundo lo único que nos da es tribulaciones, pero conocer la palabra de Dios nos lleva a descansar y nos llena de paz. El Salmo 119, el versículo 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, es decir, los que aman tu palabra, hablándole al Señor, y no hay para ellos tropiezo. ¿Cómo comienza el Señor hablando en el versículo 1? Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Y la primera herramienta que nos da es su palabra. Y la primera clave es aprenderla y seguirla. Por eso te invito, mi hermano, a que memorices la palabra de Dios. No te conformes solo con leerla, memorízala. Mantén tu mente ejercitada en la memorización de las Escrituras. Porque cuando vienen los momentos difíciles, solamente la palabra te ayuda a seguir adelante. Conversando con una hermana muy querida que le ha tocado atravesar una gran tribulación en su vida desde hace muchos años, sometiéndose a un proceso médico, me dice que una noche tendida en la cama no podía dormir y se agolparon tantas cosas en su mente. Es como cuando uno dice que la vida le pasa por la mente en un instante. Y vio tantas cosas que podían ser consecuencias de lo que ella estaba enfrentando. Que decía, yo no podía dormir, yo no podía conciliar el sueño, no podía conciliar la paz. Me dice, no tenía a nadie conmigo, no tenía una Biblia conmigo, no tenía ni siquiera una enfermera que pudiera orar conmigo, no podía llamar a nadie en la madrugada para decirle que orara conmigo. Me dice, pero lo único que tenía era la palabra que hasta hoy he podido memorizar. Me dice, y comencé a repasar todos los textos de las Escrituras que he memorizado a lo largo de mi vida. Y con esos textos entonces comencé a encontrar paz, comencé a ser consolada hasta que el Señor la llevó a disfrutar de un sueño placentero. Memoriza las Escrituras. Cuando te enfrentas a ansiedades, pon tu mente en ella. Como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, piensa en lo que es digno, y lo más digno que tenemos es la palabra del Señor. Medita en los salmos. Esta es una invitación que te hago. Si quieres encontrar en la palabra del Señor una fuente de paz, lee el libro de los salmos. Muchos salmos maravillosos que nos van a enfrentar al carácter santo, a la belleza de Dios, y que vamos a ver cómo el Señor nos llena de consuelo. Pero también en tu viaje por estudiar las Escrituras, estudia personajes bíblicos. ¿Por qué? Porque muchos personajes atravesaron aflicciones y en ello podemos ver cómo fueron consolados y fortalecidos por la palabra de Dios, por lo que el Señor hizo con ellos. Entonces, hemos visto hasta este momento una primera herramienta que es la palabra de Dios y una primera clave que es memorizarla, estar en una constante comunión con ella. Pero una segunda herramienta que vemos aquí es que el Señor nos ha dejado una nueva esperanza. El Señor nos ha dado una vida de esperanza. Eso es lo segundo
que vemos en el versículo 20, dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis. El mundo te va a perseguir emocionalmente, pero dice, el mundo se alegrará y vosotros os entristeceréis. Van a tener tristeza. Pero mira lo que dice, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Una nueva y mayor esperanza. No importa lo que estemos pasando en este mundo, toda nuestra tristeza se convertirá en gozo. Eso es algo maravilloso. Eso es algo para que nos aferremos a eso. Cuando estamos tristes, cuando vemos el panorama negro, recuerda que habrá un nuevo amanecer para nosotros. Cristo resucitó para darnos esa nueva vida. Y hay dos cosas que debemos siempre tener presente. Y es que nuestra vida está ligada a las aflicciones. Y la segunda es que la tristeza causada por esa aflicción será el motivo de nuestra alegría. No lo pierdas de vista, mi hermano. Apréndelo. Ten una conciencia clara con eso. Nuestra vida está ligada a las aflicciones. Y esa tristeza causada por la aflicción será el motivo de nuestra alegría. En medio de las aflicciones, nosotros podemos tener esperanza y aferrarnos a ella. Mira por todo lo que nosotros vemos aquí. Versículo 22, porque Cristo nos ha dicho que viene otra vez. Mira lo que dice este texto, el versículo 22. También vosotros que tenéis tristeza, pero os volveré y se gozará vuestro corazón. Ya no estaremos afligidos porque Cristo vuelve. La aflicción es temporal porque pertenece a este mundo. En el versículo 23 tenemos una nueva esperanza porque Él va a escuchar nuestras oraciones y nos dará respuesta. Él sigue diciendo, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Eso lo dijo también en el capítulo 15. Está reafirmando lo que dijo. Pero podemos tener esperanza en medio de las aflicciones porque las tribulaciones y aflicciones tienen el propósito de llevarnos a ser mejores en nuestra fe. Eso dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 7, cuando dice que la prueba de nuestra fe, es decir, nuestras pruebas vienen para que resulte en alabanza, gloria y honra en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Además de eso, ninguna tribulación nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Piensa en lo que dice Romanos capítulo 8, cuando dice, ¿qué nos separará del amor del Señor? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todo se corresponde con lo que estamos viendo en las aflicciones del capítulo 16, ¿verdad? Dice, no solamente esto, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y además, estas aflicciones resultan en la gloria de Dios. Versículo 4 del capítulo 11 de Juan dice que el Señor, cuando escuchó de que su amigo Lázaro estaba enfermo, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. Cada día pídele al Señor que nos dé sabiduría para entender y obedecer su palabra, porque ella nos afianza, nos lleva a crecer y nos abre el espectro de una nueva esperanza ante las aflicciones en este mundo. No importa lo que tengamos que pasar, ni la tribulación que estemos atravesando en este momento, cada prueba que viene a nuestra vida viene con un propósito de parte de Dios. Nosotros estamos atravesando una gran prueba en este tiempo. No solamente aquí en la República Dominicana, sino en todo el mundo. Y nos ha afectado a todos, de manera particular nos ha afectado como familia, nos ha afectado en las instituciones que cada uno tiene incidencia, que estudia, que labora, aún
a nosotros nos afecta, no porque ha cerrado la iglesia, cada uno está disfrutando la iglesia en su propia casa, en su propia vida, pero nos ha afectado. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te has cuestionado tú cuál es el propósito de Dios para tu vida en medio de esta aflicción? Queremos salir victoriosos, queremos ganar, pero tú le has preguntado, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda en esta aflicción? Las aflicciones vienen a nuestra vida para hacernos mejores, para hacernos mejores. ¿De qué manera va a terminar esto para ti? Tenemos que pensar cada día y verlo con los ojos puestos en la esperanza que tenemos en el Señor. Mira este texto, maravilloso, lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Considero que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está lo que el Señor nos ha dejado. La esperanza se fortalece cuando buscamos el rostro de Dios. Pídele al Señor fortaleza. Pídele que te ayude a encontrar su propósito. Pídele que te ayude a entender su palabra. Y no solamente entenderla, sino que te ayude a obedecerla. Pero sobre todas las cosas, mi hermano, confía que las aflicciones van a cambiar. No serán para siempre. No serán para siempre. Muchos enfrentarán pruebas diversas, duras, unas más que otras. Todos como creyentes estamos llamados a pasar por ahí. Pero tenemos que saber que la vida sigue adelante. No te detengas. No te detengas. Una herramienta que el Señor nos ha dado es la esperanza que ha puesto en nuestro corazón. Y la clave es vivir en esa esperanza, seguir adelante. Las cosas van a cambiar, van a ser diferentes, van a ser mejores. Si no en este mundo, en la gloria venidera, donde no se compara con ninguna de las aflicciones. Pero te voy a decir otra cosa, no desperdicies tu aflicción. Podemos desperdiciar con mucha facilidad el tiempo que estamos viviendo. Podemos dejar lo que pase sin ninguna incidencia en nosotros. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Y lo que te invito a que juntos hagamos cada día. Transforma tu aflicción, no en un motivo de que los demás te vean con lástima, sino en un motivo para que Dios sea glorificado. No solamente hablemos de las noticias diarias, la gente sabe las noticias. Vamos a hablar de la esperanza que tenemos en Cristo. Nosotros tenemos que saber que el mundo está desesperanzado, pero nosotros tenemos una esperanza nueva y es la esperanza que viene del Señor a nuestra vida. No lo desperdicies eso. No dejes simplemente que pase, sino que disfruta cada día, ora cada día pidiéndole al Señor, en medio de este tiempo, abre puertas para que yo pueda hablarle a otros y edificar su vida con la esperanza que tú nos has dado. Tenemos la palabra de Dios, tenemos una mejor y nueva esperanza. Y hay una tercera herramienta que el Señor nos ha dado y es su poder. Confía en el poder de Cristo, mi hermano. Confía que no hay nada más poderoso que nuestro Señor. Después de hablar de las aflicciones, después de hablar del desprecio que van a enfrentar en el mundo, el Señor termina este discurso con unas palabras magníficas. El Señor termina diciendo, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué otra cosa podemos pedir al Señor ahí? La palabra confiad significa ten valor, ten ánimo y confianza. Ten el valor de pararte y seguir adelante en este tiempo. Ten el valor para servir al Señor. Ten el valor y la confianza, el ánimo
aún de tomar tu teléfono y llamar para consolar a alguien que está pasando por una situación más difícil que la tuya. Ten valor, ten ánimo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de valor y de dominio propio para poder controlar nuestra vida en medio de las aflicciones. Ten ánimo, yo he vencido al mundo. Apóyate en el Señor, no importa lo que esté sucediendo, no importa lo dura que sean las aflicciones que estemos experimentando, nuestro valor, nuestro ánimo y nuestra confianza deben estar puestas en Cristo. El mundo no nos las va a dar, no nos la va a dar ningún reporte, no nos la va a dar ningún bienestar que el mundo nos dé. Tiene que estar puesto en Cristo. Él ha vencido sobre la aflicción. Me encantan unas palabras de Winston Churchill en uno de sus discursos, arengando al pueblo y animando al pueblo cuando estaban prácticamente acorralados en la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill le decía a su pueblo: lucharemos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y en los océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza, en el aire defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el costo, lucharemos en las playas, en los aeródromos, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas y nunca nos rendiremos. Estas palabras son buenas, son emocionantes. A veces yo me traslado y pienso si yo estuviera en ese momento escuchando ese discurso. Pero ¿saben qué? Esas palabras, no importa lo emotiva que pudieran ser, no evitaron que muchos hombres perdieran su vida en aquella guerra, ni evitaron tampoco que sus aflicciones y sus turbaciones disminuyeran. Pueden lograr dar un ánimo momentáneo, pero no nos darán nunca un ánimo eterno como aquellas que el Señor nos dijo en este versículo 33 de este capítulo 16. Nunca van a lograr ni lograrán lo que han logrado en todo estos 2 milenios de cristianismo, las palabras del Señor. Aunque en el mundo tengamos aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Él no nos está mandando a una lucha sin sentido. Él dice, ya yo vencí. Lo que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Él. El mundo enfrenta su tribulación confiando en sus propias soluciones y las palabras de los hombres. Pero nosotros estamos llamados a atravesar el tiempo de aflicción confiando en el poder de Cristo. Así que, mi hermano, no apartes la vista del Señor. No la apartes. Sigue adelante confiando en Cristo. Mira por qué. Porque su victoria es una victoria permanente que nada ni nadie puede opacar. En segundo lugar, es una victoria que ha conquistado toda aflicción y toda tribulación posible en este mundo. ¿Cuál tribulación puede ser más grande que nuestro Señor? Ninguna. Entonces no apartes tu vista del Señor. Cuando el Señor nos dice, yo he vencido al mundo, lo que está diciendo es que Él y solamente Él lo ha logrado. Y lo ha logrado de manera perfecta y de manera contundente. Entonces, mi hermano, aprovecha la herramienta que el Señor te ha dado. Aprovecha su poder. Y úsalo con la clave de confiar en Él. ¿De qué sirve conocer el poder de Dios si no confío en Él?
tienen que ir juntos. Dios me ha dado su poder para que yo confíe y viva esta vida seguro en el poder de Dios. Esto es un paso importante para resistir y atravesar de manera triunfante las aflicciones en este mundo. No hay nada que escape al poder de Dios. Confiemos, Él ha triunfado en este mundo. El dolor más grande que podemos atravesar es probablemente la muerte, y Cristo tuvo victoria sobre ella. Así que confía en el Señor. Mira algunos textos para que vayamos finalizando de cómo debemos confiar en el Señor. Si te vas al capítulo 14, yéndonos un poquito más atrás, en el versículo 19, el Señor dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Confía en el Señor. Primero a los Corintios. Vete conmigo allí a Primero a los Corintios, capítulo 15, el versículo 26. Dice: y el póster enemigo que será destruido es la muerte. Confía en el poder del Señor. Él ha vencido la muerte. Pero mira también otra cosa. Debemos confiar en el poder del Señor porque Él ha conquistado también el pecado. Vamos a seguir viendo algunos textos. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Ven tu Biblia conmigo allí y léelo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, que Él venció el pecado. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. También nos habla de esto. Primera de Pedro capítulo 2, en el verso 24, nos dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Confía en el poder de Dios, porque Dios ha vencido el pecado. Pero más que eso, venció a Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: dándole la sentencia a Adán y a Eva, que iba a mandar, le dijo a la serpiente, a uno que la iba a derrotar. Nos da esa promesa, inmediatamente hace presencia el pecado en este mundo. Pero mira lo que dice Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 8. Mira lo que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahí viene nuestra buena noticia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso es el poder. Y Cristo venció para que nosotros seamos vencedores. En ese mismo libro de Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 4, mira cómo dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mis hermanos, la tercera herramienta que el Señor nos ha dado para poder enfrentarnos a las aflicciones es su poder. ¿Quieres que te dé una clave de qué debemos hacer con su poder? Confiar en Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice la palabra del Señor. Quiero invitarte a que pongas cada día toda tu confianza en el Señor, porque Él es que tiene poder sobre todas las cosas. Todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra le pertenece
al Señor. Recuerda que el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Recuerda que dice la Biblia que Él sustenta la creación con su poder. Confía en el poder de Dios. Este es un tiempo donde podemos aprender y fortalecernos en eso. Deja de confiar en tus recursos. Tus recursos no te llevarán a ningún lugar. ¿Saben por qué? Porque los recursos que podemos tener en este mundo son producto del trabajo del hombre. Son productos del mundo y lo único que nos da el mundo es aflicción. El que nos da la victoria es Cristo. Y una última cosa te puedo decir: enfrenta con valentía, ánimo y confianza los tiempos de tribulación. Enfrenta con valentía, ánimo y confianza los tiempos de tribulación. Con valentía para servir al Señor, con valentía sabiendo que tenemos que luchar y que tenemos que resistir, con ánimo para traer palabras de esperanza a los que están a tu lado, con confianza, con la seguridad de que en un momento todas las aflicciones van a pasar. Hazlo mirando a Cristo. Hazlo mirando a Cristo, con los ojos puestos en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque ya Él venció por nosotros. La victoria le pertenece a Cristo y Él ha vencido por nosotros. Estamos llamados a enfrentar tiempos difíciles, tiempos de aflicción. La vida del creyente es una vida atada a las aflicciones. La primera herramienta que el Señor nos da para combatirla es su palabra, por lo cual debemos memorizarla. La segunda herramienta que el Señor nos da es una nueva esperanza, por lo cual tenemos que vivirla. Mira adelante, que el Señor está con nosotros. Y la tercera herramienta es su poder. Tenemos que confiar en Él. Que el Señor nos guíe a aplicar esto a nuestras vidas. A aplicarlo, que nos permita enseñarlo. Hay mucha gente a tu alrededor que sufre en este momento. Sufre el embate de las pruebas, sufre la desesperanza, sufre el temor y el vacío que hay en su corazón. Tú puedes, en el nombre del Señor, ayudarlos a seguir adelante. No desperdicies tus aflicciones. Enfréntalas con valentía, ánimo y confianza. Este próximo domingo estaremos reunidos en nuestro servicio dominical a partir de las 10 de la mañana en nuestra página web ibcentralrd.org. Puedes buscar nuestro canal de YouTube ibcentralrd, suscribirte e inmediatamente comience nuestra transmisión. Te va a llegar un aviso para que junto con nosotros puedas disfrutar de alabar, glorificar el nombre del Señor. Comparte estas palabras con tus familiares, con todos tus contactos. Guíalos a que este domingo puedan disfrutar de encontrar consuelo para su vida en la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por estar con nosotros. Ayúdanos a disfrutar cada día de tu palabra, a hacerla nuestra y a vivir siempre por ella. Por tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga.